¡Qué regalo de Nochebuena! Y es que antes de que inicien las fiestas de fin de año, los equipos peruanos clasificados a la fase previa de la Copa Libertadores, Alianza Lima y el Fútbol Club Melgar, definirán en el sorteo de este jueves 19 de diciembre sus rivales para poder aspirar a llegar a la fase de grupos. El equipo blanquiazul, posterior a la catastrófica campaña de este año, se clasificó a la Libertadores, pero no como está acostumbrado a hacerlo a la fase de grupos, sino como Perú 4, es decir, a la fase 3 del sector previo de esta competición continental. Alianza Lima tendrá que superar casi 3 fases de llaves e ida y vuelta para poder clasificar y aspirar a obtener los 3 millones que reciben todos los participantes de la fase de grupos de la gloria bendita. En general, ningún club peruano ha tenido participaciones destacadas en los últimos años. Tenemos que remontarnos hasta el 2013 para encontrar la última oportunidad donde un club peruano avanzó a los octavos de final, con el ahora Cusco FC, en ese entonces Real Garcilaso, avanzando hasta los cuartos. Y la suerte de Alianza Lima no ha sido distinta. Tuvo que transcurrir 31 cotejos para que Alianza Lima vuelva a ganar un partido por esta competición ante Libertad en el año 2023, pero posterior a eso no ha vuelto a ganar ningún otro partido. Los 4 cotejos siguientes de esa edición los perdió. En el año 2024 estuvo cerca de ganar distintos encuentros con empates en partidos distintos. No obstante, siempre faltando eso último que le permita dar el golpe de calidad a nivel internacional. En esta edición el panorama es mucho más complicado. 3 llaves son las que va a tener que superar el equipo blanquiazul para poder aspirar a alcanzar lo que ya conseguía de forma natural en las anteriores ediciones. Si recordamos las 2 últimas veces donde Alianza disputó la fase previa de Libertadores, tenemos que remontarnos al 2011, donde enfrentó a un ya extinto Jaguares de Chiapas, donde en ese entonces el lugar quedó por 4-0 en favor de los mexicanos. La siguiente vez que logró participar fue en el 2015, donde se enfrentó a Huracán, ese recordado 4-0 en contra a favor de los argentinos en el estadio de Matute, con un posterior empate 0-0 en Argentina. Un global de la misma similitud logró obtener. Ahora bien, ¿cuáles son esos posibles rivales que le puede tocar a Alianza Lima en este duro camino hacia la fase de grupos? Veamos el cuadro de la fase 1. Alianza Lima conforma el primer bolillero de esta fase, junto al Nacional de Ecuador y Defensor Sporting de Uruguay. Por el momento no vamos a ver en ninguno de estos dos equipos, porque Alianza Lima, al formar parte de este mismo bolillero, no los enfrentará en la primera fase de esta eliminatoria, sino su rival saldrá del bolillero 2, donde se encuentra el Nacional de Paraguay, Monagas de Venezuela y un representante de Bolivia, que si bien acá en la publicación oficial de Conmebol aparece que uno está definido, todo apunta a que será el Blooming. ¿Por qué aseguro que Blooming estará ahí? Bueno, en el torneo boliviano es algo curioso. Le dan prioridad a los cupos por Copa Sudamericana para los clubes bolivianos y recién al final traen el cuarto cupo a Copa Libertadores, lo cual tiene un poco de lógica. Como clasificado Sudamericana tienes que pasar una sola llave para acceder a fase de grupos y contra un equipo de tu mismo país. En caso de la Copa Libertadores tienes que pasar hasta 3 llaves internacionales. De forma realista, creo que es más conveniente clasificar a Sudamericana por ese medio. Pero ese no es un tema que nos incumbe. Blooming está ocupando el 6º lugar de la tabla acumulada de Bolivia, y a menos que en la última fecha golee a su rival por 8 goles de diferencia y Aurora también caiga por esa diferencia, no hay forma de que ese lugar se vaya a mover. Por lo tanto, ya podemos tener a Blooming como el tercer equipo clasificado de esa fase. Ahora bien, ¿cuál podría ser el equipo más conveniente que podría enfrentar el cuadro victoriano en esta fase? Vayamos uno por uno. En este caso encontramos al Monaga de Venezuela, que llega como Venezuela 4. La anterior Copa Libertadores tuvo ausencia, sin embargo tuvo participación en la edición 2023. En dicho año conformó la fase de grupos junto con Boca Juniors, Deportivo Pereira y Colo-Colo. Y si bien quedó último, en un contexto del equipo peruano no podemos calificar de desastrosa su participación. Hizo 5 puntos, consiguió una victoria de local y mantuvo el invicto con 2 empates, y justamente la victoria que consiguió ante Deportivo Pereira. El siguiente de la lista, como ya mencionamos, es el Blooming, que va a llegar como Bolivia 6, y en este caso, de los 3 equipos que están en el bolillero 2, es el que llega como peor clasificado de su liga nacional. Eso ya nos da un inicio clave. Además, tiene la característica de ser de Santa Cruz de la Sierra, es decir, no cuenta con una altura como lo pueden contar otros clubes bolivianos. Además, vuelve a la competición desde el año 2010, que fue su última participación en la fase de grupos, en la cual compartió con Lanús, Libertad y Universitario de Deportes de Perú, quedando en el último lugar. Finalmente está Nacional de Paraguay. El equipo guaraní tiene una vasta experiencia reciente en fase previas. Es habitual caserito de esta fase. Si bien muchos peruanos lo pueden recordar como aquel equipo que Cristal le metió 5 en la fase previa de 2003,
justo el año pasado también disputó estas instancias. Desde la fase 1 escaló llaves hasta llegar a la fase 3, donde se enfrentó a Colo-Colo perdiendo en penales. No es un equipo a subestimar para nada. Entonces, ¿cómo podríamos definir los posibles cruces que podría tener Alianza Lima? Pues creo que Nacional de Paraguay sería el equipo más jodido o incómodo del cual podría enfrentar Alianza. No me malentiendan. Yo creo que los tres rivales, cualquiera que le pueda tocar al club blanquiazul, Alianza Lima está en la obligación de ganar. Sé que el historial no nos favorece, hemos tenido participaciones vergonzosas en la anterioridad, pero justamente para poder revertir eso es que estos rivales Alianza Lima tiene que superar. Tanto Monagas o Blooming son dos equipos que en lo económico no nos alcanzan, ya por ese lado podemos decir que tenemos cierta ventaja, a pesar de que no tenemos la misma bonanza que en años pasados. En un ida y vuelta, Alianza Lima les tiene que ganar. Ya con Nacional de Paraguay es otro cantar, pero que aún así deberíamos estar en la capacidad de lucharles por ese acceso a la fase 2. Ahora bien, ¿qué pasa si Alianza logra superar esta fase? Iríamos directo al bolillero 2 de esta fase 2. Es decir, ya descartaríamos tanto a Deportes Iquique, Boston River de Uruguay y Universidad Central de Venezuela, el clasificado de Bolivia y el clasificado de Colombia, junto con los tres ganadores de la fase 1. Solo tendremos que poner atención al bolillero 1, donde hemos visto que hay diferentes pesos pesados. Vamos de forma rápida. Tanto Boca Juniors, Corinthians como Bahía son otro cantar. Los dos clubes brasileños siempre están destinados a superar estas fases y a menos que no se crucen entre sí, tener hasta dos representantes en ese bombo 4 en la fase de grupos. Y Boca Juniors, si bien podemos ver que no está en su mejor actualidad y ha quedado entre cuarto, quinto del campeonato argentino, es del campeonato argentino. No es lo mismo quedar en el cuarto lugar del campeonato peruano que de la Liga Argentina. Boca Juniors, por jugadores, por hinchada, por peso en la historia, no se va a quedar afuera de esta fase. Así que podemos ir descartando que con esos tres rivales, Alianza Lima la tendría muy complicada. Ahora bien, es otro panorama si vemos los demás rivales. Está Cerro Porteño de Paraguay, Barcelona de Ecuador, Santa Fe de Colombia, Melgar y Ñublense. Así es posible enfrentarse con un rival peruano. Podría quedar entablada una llave junto a Melgar de Arequipa, un rival que Alianza Lima lo conoce a más no poder, y si bien en los últimos años en formato de liga no ha conseguido victorias, cuando ha habido momentos de mata-mata, Alianza Lima ha dominado ese historial. Por otro lado, con los rivales internacionales, el rival que menos se intimida sería Ñublense de Chile, ya que ha llegado a esta instancia no por tabla general ni por formato de liga, sino por ser subcampeón de la Copa Chile, que no se confundan, no es lo mismo que la Liga Chilena. La Copa Chile es una copa aparte que Perú, por ejemplo, no tiene, pero que va a implementar o es en intención el próximo año, pero al ser subcampeón consiguió este boleto a la fase 2. Pero dentro de lo que es la liga, es decir, la tabla general, no agarró ni siquiera cupo de Sudamericana, es decir, que si no fuera por esa copa, no hubiera clasificado a ningún torneo internacional. Es un club que en la actualidad en el fútbol chileno no le ha bastado para estar entre los 8 primeros. Así que no es ninguna mentira si digo que de los rivales que se presentan en el Bolillero 1, es el rival que menos fuerte se presenta. Luego tenemos tanto Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador y Santa Fe. De los tres considero que este último es el equipo que más daría problemas. Santa Fe de Colombia ha quedado segundo en la tabla acumulada en la Liga Colombiana en todo el año. En un contexto normal habría clasificado directo a la fase de grupos, pero sabemos que en Colombia el formato es medio extraño, con 2 torneos al año, habiendo una liguilla de 2 grupos y los cupos se reparten de una forma distinta. La cosa es que al ser segundo de la tabla acumulada ha conseguido esta clasificación a la fase 2 y al ser un equipo que alrededor del año ha sido constante es de respetar y habría que tener cuidado. Luego considero que en un pestaño más abajo, pero solo uno, no mucho, estarían Cerro Porteño y Barcelona de Guayaquil. Cerro Porteño que llega igual al ser segundo de la tabla acumulada de Paraguay, pero que tuvo un gran bajón en la última parte del año. Luego Barcelona de Guayaquil llega de una forma más normal, ocupó la tercera posición en la tabla acumulada de Ecuador, no ganó tanto ni apertura ni clausura, no estuvo en la final, los dos que estuvieron en esa final están en la fase de grupos, por tanto es el representante tal como se puede entender. Ya Alianza Lima tiene historia reciente con Cerro Porteño en la última fase de grupos donde no se le pudo ganar. Barcelona de Guayaquil consiguió meterse hace unos 2-3 años a las semifinales de la Libertadores. Así que el panorama aquí es claro. Los rivales más fuertes y los que había que esperar evitar serían Boca Juniors, Corinthians y Bahía. Los rivales los cuales Alianza quisiera tener en su llave serían Melgar y Ñublense. Y Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil y Santa Fe serían rivales a los cuales deberíamos aspirar a hacerles lucha, pero son de respetar. ¿Qué pasa si Alianza logra superar esta fase 2? Pues bueno, les comento que se tendrá que enfrentar al ganador de otra llave de la fase 2. Como pueden ver, son 8 llaves dentro de esta fase, de los cuales tienen que salir 4 clasificados, es decir, los 8 ganadores de la fase 2,
se enfrentarán en una nueva llave, así que habrá que tener mucha suerte en ese sorteo para que no nos termine tocando uno de los pesos pesados. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que el sorteo es el día de mañana, jueves 19 de diciembre, a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo y en directo reaccionando y comentando el sorteo para todos ustedes. No importa el rival que los toque, al final las cosas se demuestran en la cancha. Podríamos dar batacazos como dar decepciones. Hemos dado más decepciones que alegrías en los últimos años, pero la historia tiene que empezar a reescribirse en algún momento, y el momento siempre será el próximo instante. No se olvide de darle like, suscribirse. Yo soy 100% Gabo y la vida es 100% fútbol.